Bienvenidos a una entrevista con esta destacada figura en el ámbito de la psicología y la educación, la psicóloga y docente Ángela Trejos. Con una trayectoria de profundo compromiso con el bienestar emocional y el desarrollo humano, la doctora Trejos ha dejado una huella significativa en la comunidad académica y clínica. Esta entrevista explorará la filosofía, perspectiva y experiencias que han moldeado la carrera de la doctora Trejos, así como su visión para el futuro de la psicología y la educación. Sin más preámbulos, demos paso a esta conversación enriquecedora con una mente brillante y apasionada en el campo de la psicología y la pedagogía. Doctora Trejos. Muy buenas tardes, jóvenes. Gracias por la invitación y por esta entrevista, ¿no? Así que aquí vamos a ser bastante amplias y bastante sinceras, ¿no? Esta rama de la psicología es hermosa y bueno, las preguntas que tengan para mí, aquí voy a estar para contestarles. Claro que sí. Ahora háblenos un poquito de usted, de su experiencia laboral. ¿Cuál es su formación académica? Bien, yo tengo varias especialidades. Una de mis pasiones fue la psicología clínica. En su momento, pues, no la había estudiado como tal, sino como psicóloga general. Eh, Inicié trabajando dentro del municipio de David. Estuve 15 años siendo psicóloga general, atendiendo a mucha población, lo que tiene que ver con la comunidad en general. Y bueno, de allí, siendo psicóloga general, inicié entonces mis estudios, mis especialidades en la psicología de farmacología, posterior lo que fue la docencia superior, y por último, que fue la psicología organizacional e industrial, que fue la que hace poco adquirí dentro de la gama pues, de mis especialidades. Wow, una impresionante trayectoria. Ahora usted, ¿qué es lo que cree que la motivó a trabajar en este campo? Bueno, la psicología pues tiene muchas ramas y definitivamente que el que es psicólogo de vocación y de profesión, pues realmente hay muchas especialidades pues a las cuales uno le puede inspirar y le puede gustar. En mi caso, pues, si hubiera podido estudiar todas las especialidades, lo hubiera hecho, pero lo que más me apasiona a mí es el poder ayudar en diferentes áreas a los individuos, a las personas. Y en este caso, pues, lo que es la parte eh, de la parte clínica, pero en lo que refiere en sí, la psicología de la parte de farmacología tiene que ver, más que nada lo hice por mi persona, ¿sí? Para poderme entender, comprender y de allí poder entonces apoyar y ayudar a las personas con algunas características de lo que son adicciones. No es que yo haya sido adicta a algo en especial, pero sí sufría mucho de migraña y esto me llevó a mí a estudiar esta especialidad porque ya lo que eran medicamentos no me hacían efecto. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Y esto le sucede a muchos individuos. Entonces de allí estudié eso, pude entender, porque primero debemos entendernos nosotros para poder entender a los demás y poderlos ayudar. Y de esa manera pude ayudar también a muchos individuos a los cuales hasta una taza de café se puede convertir en una adicción. Entonces, por ende, pues esa fue una de mis primeras especialidades. Posterior, lo que fue la docencia superior, porque me encanta pues impartir clases, pero realmente cuando se dio la oportunidad y era una chica así más o menos de la edad de ustedes, eh, me di cuenta que sí, que era algo que me gustaba, el impartir, el dar mis conocimientos y de alguna manera poder ayudar y llegar a las cabecitas de cada uno de ustedes. De allí entonces lo que tuvo que ver con la especialidad en psicología organizacional e industrial, más que nada, pues se dio también una situación en donde una hidroeléctrica me buscó a mí para lo que fue la clasificación de individuos para poder ingresar a laborar, ¿no? Y es aquí donde yo veo el momento, digo yo, bueno, yo soy la parte clínica, yo soy la parte de ver adicciones, pero en lo que tiene que ver
el mundo de la organizacional, pues no sé mucho. Y es allí donde entonces empiezo a indagar, empiezo a investigar y me encanta. Entonces allí, bueno, dije, no, aquí engancho, aquí voy a aprender un poquito más y también saber sobre estas áreas. Es allí entonces por el cual estudié la tercera especialidad y bueno, me encanta también. Bueno, profesora Ángela, me parece pues muy interesante todas estas cosas pues que la motivan a usted a formar y salir adelante pues en todo lo que tiene que ver su área laboral y todas las especializaciones que tiene. Y ahora pues yo quisiera saber cuáles son algunas de sus fortalezas y habilidades, cómo las aplica en su vida y además cuáles desearía mejorar y por qué. Fortaleza, bueno, qué cosa, ¿verdad? Nosotros estamos bien acostumbrados, a veces vemos más a veces lo negativo, pero realmente las fortalezas, yo podría pensar que una de mis fortalezas es ser tenaz, eh, tener bastante temple, y eso no ser amargada, sino tener temple, tenacidad, eh, de repente perseverante, serían mis fortalezas, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a mí porque realmente el no tener estas pequeñas, porque parecían muy pequeñas fortalezas, hace a veces que a uno mismo se ponga en el camino pequeñas barreras. Voy a dar un ejemplo. En la última especialidad, y que hace poco, hace 3 años más o menos, 2, 3 años, que la obtuve, cuando yo estaba terminando mi tesis, para sustentarla, mi mamá cayó con COVID. Y en ese momento, pues, fue caótico y estuve a punto de decir hasta aquí. Y recuerdo las palabras de mi mamá, muy, muy enferma. Ella estuvo a punto de que la intubaran. Ella me dice, hija, usted ha llegado hasta aquí con mucho sacrificio, con mucha perseverancia y no es posible que vayas a dejar esto por esta situación. Entonces, el mundo se me vino abajo y yo decía, bueno, yo tengo que estar en mil y una cosas y lo dejé así como en un hilo. Y el día siguiente dije, no, llamé a la profesora y le dije, sí, voy a sustentar. Y así fue, en 2, 3 días tuve que sustentar, gracias a Dios me fue súper bien, eh, pero lo logré. Entonces son cositas que uno a veces piensa de que no, vamos a dejar esto para después, pero no, la perseverancia es uno de las fortalezas que todos debemos tener y es una de las cosas que me caracteriza a mí y siempre me pongo retos y los retos pues trato siempre como de cumplirlos, ¿no? Quizás no nos van a salir a la perfección, pero son las cosas que nos hacen lograr ejecutar lo que queremos. Excelente, profe, claro que sí. Se evidencia mucho en la personalidad pues que usted nos ha compartido. Y en su tiempo libre, ¿qué le gusta hacer? ¿Qué hace para relajarse, para recargar energías? Descansar, descansar, senderismo, me encanta el senderismo, la parte de naturaleza, caminar, ir a lugares tranquilos, entre menos bulla para mí es mucho mejor. Siento yo que son las estrategias que yo utilizo para buscar bastante equilibrio. Bueno, uno logra entenderse y comprenderse porque yo he sentido que donde hay mucho bullicio, así mismo ando yo como muy alterada y no me gusta andar así. Así que siempre busco estar bastante estabilizada, entre menos ruido mejor. Y sí me gusta es la parte de naturaleza. No ver mucha televisión, prácticamente nada. Ahí están mis hijas de testigos, no soy de ver tele. eh, pero sí me gusta mucho la naturaleza. Y otra cosa, ir de compras, pero a lugares y horas menos concurridas. Bueno, profe, ya que menciona pues la palabra equilibrio, viene una pregunta pues que es relacionada con esto y es Okay. ¿cómo maneja usted el equilibrio entre su vida personal y lo que es la vida laboral? Sí, es una pregunta bastante amplia y bastante profunda, porque realmente somos seres humanos, los psicólogos somos seres humanos, tenemos una vida como cualquier mortal, eh, que a veces se nos vuelve en caos, por supuesto, que vivimos muchas situaciones, pero uno no puede mezclar lo laboral, esa parte ética,
con tu vida privada. Entonces, a veces uno dice, y hemos escuchado muchas veces que no, pero si tú eres psicólogo, ¿cómo tú no vas a poder superar esto? O sea, todos tenemos un proceso y no es fácil, ¿sí? Porque hay situaciones que a veces uno está con el paciente y uno interioriza y siente como si te estuviera pasando a ti. Eso es, para nosotros es bastante complicado porque nosotros no podemos llegar a profundizar de esa manera porque nos puede hacer daño a nosotros como seres humanos. Entonces, con el transcurrir del tiempo, yo digo que de repente uno empieza a tener como callos, ¿no? Pero es más que callos, es como ya la experiencia que tú vas ganando, en donde tú no puedes llorar con el paciente, en donde tú no puedes demostrar sufrimiento o demostrar algunas emociones que yo soy muy característica de demostrar con mi rostro las cosas, pero uno tiene que ser como bastante transparente para no llegar a profundizar ni que aquella persona sienta que tú estás igual de triste o de golpeada como ella. Entonces, cuando esto lo llevamos a la vida privada, por ejemplo, en mi caso, yo siempre trato antes de llegar a mi casa, exteriorizar fuera de mi casa, aunque sea dar una vuelta antes de llegar, ¿sí? Porque a veces uno viene con muchas cosas del trabajo que pudiesen de alguna manera desencadenar algo dentro del hogar. No es fácil, ¿eh? Porque la gente a veces también te estigmatiza y dice, si tú eres psicóloga, ¿cómo tu hija va a venir baja en una nota? Si tú eres psicóloga, ¿cómo tu hija va a ser rebelde? Si tú eres psicóloga, ¿cómo tú vas a dejar que tu hija sea gótica? Cosas como esas, ¿sabes? Somos mortales igual que todo el mundo, ¿no? Así que más o menos para que comprendan el equilibrio que nosotros tratamos, en mi caso, pues hablando de mi caso personal, no es fácil, pero sí se logra. Con el transcurrir del tiempo y la experiencia se logra un equilibrio no perfecto, pero se busca el equilibrio, ¿ok? Bueno, profe, algo pues que sin duda nos ha dejado claro es que la vida profesional o más bien la vida en el trabajo deja cargas sobre cada una de las personas, y a esto pues tengo una pregunta que dicen, ¿qué estrategias ha encontrado usted pues para mantener la productividad en situaciones de presión, o más bien cómo maneja usted el estrés y situaciones pues desafiantes en su vida? Bueno, estrategias, no hay una estrategia como tal escrita en piedra, ¿sí? Es a lo que venga en el momento, pero una de las cosas principales o cruciales que uno debe tener es la tranquilidad. La escucha activa, el análisis objetivo, porque muchas veces han sucedido o han ocurrido situaciones que, por ejemplo, te dan ganas de llorar en el momento, pero tú tienes que aprender a tener como ese equilibrio, esa serenidad, y después de que la persona se vaya, ya tú rompes en llanto si tienes ganas de llorar, ¿sí? Pero no hacerlo enfrente de, porque nosotros tenemos que mantener siempre como ese espejo de serenidad. Y qué cosa, ¿no? Yo soy bastante impulsiva, bastante perfeccionista, y ustedes saben que la persona perfeccionista siempre está como buscando el pero, ¿no? Entonces, cuando tú atiendes, cuando tú ves a otro individuo, lastimosamente, pues tú haces como la radiografía. Entonces tú empiezas como a sacar las cosas que tú observas muy minuciosamente, las cosas que observas que no están bien, pero tú no puedes ser impulsivo y decírselo. Tú tienes que tener como esa paciencia, esa tolerancia para decir las cosas, a pesar de que eso no va dentro de mi personalidad, porque mi personalidad es demasiado activa, demasiado, y yo podría decir, no tanto volátil, pero sí impulsiva podría ser la palabra, pero he tratado bastante de controlarme, porque eso tiene que ver dentro de mi profesión. Entonces, si no hay una estrategia como tal escrita en piedra, porque todos los individuos son diferentes. Entonces, las situaciones también son diferentes
y tu actuación dentro del margen del profesionalismo, también eso depende de la situación, ¿no? Entonces, decirte que hay un mecanismo como tal, pues no lo hay, es dependiendo de la situación, cómo tú debes liderizar o cómo tú vas a ejecutar el momento, ¿no? Eh, pero sí, tampoco es fácil, no es fácil y tener bastante paciencia porque a veces uno quisiera tener como la varita mágica y cambiar al individuo desde que lo ves, o ayudarlo desde que lo ves, pero no es tan fácil. Hay que llevar etapas de que la persona pues se confronte ella misma y hacerle entender que no es contigo, sino con ella misma. Eh, Entrar en rapport, o sea, hay muchos procesos para entonces ver nosotros, poder ver algo positivo en el individuo. Y el proceso no es fácil, es como, yo creo que se los he mencionado a ustedes, es como el proceso de la metamorfosis de la mariposa, lo mismo. Es un proceso lento, impaciente, porque uno quiere saber de qué color es, eh, pero a las finales, pues es algo bonito que va a salir de allí. Ahora volviendo a su vida laboral, sabemos que el análisis de la mente y la personalidad es complejo y que los expertos continúan descubriendo nuevas teorías y métodos. ¿Cómo hace usted para mantenerse actualizada en su campo y cómo busca mejorar sus métodos de trabajo? Bueno, actualizándome en diferentes seminarios, capacitaciones, diplomados, aunque yo no esté dentro ya de la parte clínica, pues hace poquito tomé un diplomado en lo que tiene que ver con clínica, eh, porque nunca es tarde para actualizarse, o sea, siempre la psicología está en constante crecimiento y pues no nos podemos quedar atrás. Entonces, por ejemplo, las pruebas que ya pues yo les he mencionado en algún momento y hemos visto en clase, las pruebas psicológicas a veces son pruebas que uno dice, bueno, pero son pruebas viejas, sí, son viejas, pero todo el tiempo tienen una actualización y eso no es lo mismo. Entonces tenemos que estar a la vanguardia. Lo mismo que se veía en el 90, pues no es lo mismo de ahora. Entonces, quedarnos con cosas ya desfasadas, pues entonces tampoco es algo positivo ni productivo que le vayas a dar a tus pacientes. Entonces, por eso tenemos que estar a la vanguardia de todo ello. Y siempre hay capacitaciones. Ahora lo bueno de la virtualidad es que lo haces por online, eh, puedes tomar los seminarios o capacitaciones a través de ellos mismos. Muy pocos se están viendo seminarios presenciales. Por ejemplo, este año han habido muy poquitos. Yo creo que la virtualidad llegó para quedarse porque casi todos son virtuales. En mi época de estudiante recuerdo que hacían, ¿cómo les digo? Seminarios, conferencias magnas en Panamá y todos los psicólogos viajábamos hacia allá, pero ya casi ni se escucha. Pero sí he visto que ha bajado bastante, ha mermado bastante en la parte presencial. Pero sí, hay que tratar siempre de estar a la vanguardia y de esa manera leyendo, investigando, eh, tomando los seminarios o diplomados que se puedan para estar a la vanguardia. Aunque sea 1 o 2 por año, pues hay que tomarlo, ¿no? Eso es lo que yo trato de hacer. Ok, hace un rato nos mencionó algo sobre la ética. Háblenos cómo es el trato con los pacientes, cómo funciona esto de la confidencialidad y la ética. Bien, bueno, la ética es bastante, es amplia, pero uno de los puntos básicos es, por ejemplo, tú no puedes atender a tus parientes, familia consanguínea muy cercana, ni de segunda ni de tercera generación, porque tienes esa, esa unión de alguna manera. No puedes. Amigos no se deben tampoco. Conocidos tampoco, por el hecho de que uno no llega a ser objetivo. Entonces, te conviertes en una persona o un profesional subjetivo y no llegas a profundizar ni a poder ayudar como tal. Entonces,
como base dentro de la ética, no se deben atender estas personas. En segundo lugar, si por ejemplo un psicólogo, en mi caso yo no tengo, déjenme recordar, yo creo que no tengo ningún área, así que, bueno, si acaso si las personas que son por violación no es algo que esa área me agrade mucho, entonces yo siempre refiero, ¿sí? Pero por ejemplo en situaciones como personas como homofóbicas, personas que de repente no les gusta atender niños, sino adultos, o sea, tú tienes que aprender cuál es el área o cuáles son sí, las áreas o los factores que tú puedas atender. Porque si tú no te sientes cómodo, tampoco estás generando una atención propia ni ética, ¿sí? Entonces siempre vas a estar como en tu mente sacando el perjuicio o la parte negativa por el área que no te agrada. Entonces no se debe hacer. Y eso a nosotros nos entregan un librito. Hablando de libritos, eso debe estar por aquí. Un librito donde tú eso lo estudias y te dicen todo lo que tú debes, no debes. Tú puedes ser psicólogo en todo el país, ejercerlo, pero las áreas son las áreas que tú, como individuo, te sientas cómodo y como especialista también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy organizacional, yo no puedo ir a la parte educativa, ¿sí? Atender en la parte educativa como gabinete. No debería ser, pero lastimosamente se ve, ¿sí? Como quien dice, zapatero en su zapato. Si yo no soy psicóloga organizacional, pero soy educativa, ¿qué hago yo en la parte organizacional? Entonces, no debería ser, todo tiene que como que encajar. El psicólogo dentro de la ética, pues trata de ser bastante como les digo, discreto, que tiene que ver la confidencialidad. Ese es otro punto, uno de los terceros puntos. La confidencialidad es básica y siento yo que es una de las llaves que hace que tú des a conocer realmente quién tú eres, ¿sí? Porque un psicólogo que comenta, habla, expresa situaciones que ha visto en su atención, no es una persona discreta y los individuos o los pacientes no se van a sentir cómodos. Hay situaciones, por ejemplo, dentro del entorno laboral donde existen psicólogos, pero los psicólogos no son bien vistos porque dicen, no, es que él todo lo comenta, pero realmente uno tiene que vender la imagen, ¿sí? Y la imagen, ¿cómo se vende? Con la experiencia. O sea, si tú lo haces, si tú hablas con tus compañeros y dices, ah, fulano me dijo esto y le pasó aquello, por supuesto que no van a tener confianza en ti. Entonces, uno tiene que guardar, uno es más que un sacerdote, ¿sí? Guardar los secretos más ocultos, ya si es algo donde tú te puedes hacer un daño, puedes hacer un daño a los demás, ya tú tienes, perdón, dentro de la ética, tienes la potestad de buscar ayuda para esa persona o para la tercera persona. Pero si son cosas que ocurrieron en el pasado, traumas que tuvo, eso tú lo tienes que guardar y ser reservado hasta que te mueres, ¿sí? Porque tú no tienes la potestad para estarlo divulgando. Esa es una de las cláusulas dentro de nuestra ética, ser confidenciales. Y de ahí, pues hay una gama bastante amplia de otras cosas que entran dentro de la ética. Tomando en cuenta esto, profe, ¿puede mencionarnos cuáles son los diagnósticos que usted encuentra más seguido entre sus pacientes? Muchos. Bueno, les hablo un poquito de la experiencia ya vivida, porque siendo psicóloga organizacional, pues tengo bastante poco tiempo. Por ejemplo, casos, yo he sido psicóloga perito en casos, por ejemplo, de demandas donde se ha dañado ¿cómo les digo? La moral de un individuo o de una persona. He sido perito también en casos de abuso físico de una maestra hacia un estudiante. Y eso ha ido hasta la parte legal.
Además de ser perito, testigo, pues he podido observar muchos casos de niños con problemas de aprendizaje, con dislexia, eso en el caso pues donde yo elaboraba como psicóloga general. En el caso de personas también con algún abuso o adicción a sustancias, ¿sí? Y estos pues siempre han sido tratados y referidos a especialistas de terapia, porque pues no son pacientes con los cuales me quede, sino se diagnostica y se refiere. También personas con algunos problemas mentales, como esquizofrenia, paranoia, entre otras cositas, pues, y que igual estos personajes han sido referidos a psiquiatría, porque son casos pues que uno diagnostica, pero se refiere a especialistas para que sean tratados con fármacos. Y de allí, pues en la parte de psicología organizacional, pues selección de personal, también evaluaciones para portar armas. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, ahora con lo del COVID, se hizo una investigación en la Universidad de Panamá que tenía que ver con el nivel de estrés que vivieron todos los colaboradores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias durante la pandemia. Pues allí arrojó pues algo bastante relevante también pues en la parte de investigación. Y bueno, más que nada es eso lo que yo he podido hasta el momento pues lograr. Y cuando les digo lograr, pues, miren que se los he estado como enumerando, ¿no? 6, 7 cositas, pero reproducidas por 10, por 20, por 100, en lo que tienen que ver los 18 años. Ya yo soy una adulta de 18 años de trayectoria. Reproducidos por 18 años, pues es bastante. Algo sí que les voy a, no sé si en algún momento tenían alguna pregunta, pero en lo que sí les voy a anexar es que en 18 años, los primeros 14 años fueron bastante desgastantes, porque no había un límite de atenciones, como por ejemplo lo que tiene que ver centros de salud, policlínicas que te dan 10 pacientes diarios. No, allá se duplicaban y a veces se triplicaban las atenciones. Así que pues siento que fue bastante desgastante 14 años. Y bueno, ya después, ahora tengo un trabajo que es bastante pasivo, con un equilibrio de tiempo, pero bien, como les digo, bien armónico, que creo que es lo que estaba buscando yo. Así que ya me siento como pez en el agua. Bueno, profesora, en base pues a toda la trayectoria que usted ha tenido y nos ha podido mencionar, ¿puede describir alguna experiencia en la que haya tenido que liderar un equipo o un grupo de personas? ¿Cuáles fueron los desafíos y las lecciones aprendidas? Ok. Creo que más ahora. Antes trabajaba bastante sola. Desde el inicio de mi profesión trabajé bastante sola. Yo era mi secretaria, la persona que archivaba, o sea, era todo. Con el transcurrir del tiempo, pues se vio la necesidad y se fueron adquiriendo algunas personas, y al final logré llegar a ser jefa del departamento de psicología en el municipio de David. Ya teníamos 2 psicólogas y una secretaria. Siento que liderizar un grupo, pues es un reto bastante grande, porque las personalidades pues son completamente diferentes, ideologías diferentes, y manejar eso pues es bastante complejo, Hay muchas personas que son, como les digo, muy cerradas en lo que ellos aprenden, en lo que ellos saben, son muy cerradas. Yo al contrario, soy demasiado abierta, demasiado de querer enseñar, de que aprendas.
no porque sientas que me vas a quitar el puesto, no, al contrario, y si eso llega a suceder, qué bueno, porque está superando al maestro y eso es bueno. Yo no lo veo nunca como mal. Eh, iniciando la parte de ser jefa de un departamento, pues a mí me dio esa oportunidad de que la gente me conociera no como una dictadora, ni como una mandataria, ni como una persona que tenías que hacer las cosas porque yo las mandaba jamás. Al contrario, ahí preguntaban quién es la jefa. Es la licenciada. Ah, mira que yo nunca pensé que fuera ella, pero realmente siempre me mantuve al mismo nivel de los demás, no, nunca más. Pero luego eso me sucedió dentro de mi espacio como atención y quizás me ayudó mucho el estar mucho tiempo sola y posterior armar un grupo, porque lo armé bastante acorde a las cosas que ya se venían haciendo. Pero llegar a un lugar en la actualidad donde tú te tienes que adaptar a un grupo, ya no siendo jefa, sino una colaboradora más, pues ha sido bastante complicado porque a veces las ideas que tú lleves, pues no son bien vistas. Por eso le digo que hay dos partes, personas que son muy abiertas a escuchar, a enseñar, a pesar de que no sean o sean jefes, a otros ámbitos donde tú llegas y quieres dar tus conocimientos, tus ideas, tus pensamientos, pero aquellas personas no quieren aceptarlas. ¿Ve? Entonces es como esa resistencia al cambio o esa resistencia a que algo nuevo pueda entrar y que nos pueda desfavorecer no como profesionales, sino como individuos, sino que yo no quiero que aquella, de repente lo que está sugiriendo vaya a tener éxito y lo mío no. Entonces, no ha sido fácil y ya yo llevo 4 años, no ha sido fácil, pero he tenido bastante que dejar a veces las ideas grandes que uno puede tener y magníficas, pues ahí, como quien dice, debajo de la almohada y si las necesitan, pues aquí yo tengo una sugerencia, ¿no? Pero el mantener la tolerancia y la paciencia me ha ayudado mucho, a pesar de que ese no es mi fortaleza, ¿sí? No soy paciente ni soy tolerante, pero he tenido que aprender a hacerlo. Eh, Al principio yo solo esperaba directrices, ¿sí? Haga esto, haga aquello. Ok, yo lo hacía. Pero ahora yo llegué a un punto en que espero y me dicen, no, aquí tienes para que tú creas, hazlo tú, créalo tú. Entonces ya eso me da indicaciones de que mis ideas son buenas. O sea, yo no espero que me aplaudan ni que me digan muy bien, sino que yo sé que el hecho de que me digan, hazlo tú, está bien, ¿sí? Porque saben la magnitud de persona que cómo puedo ejecutar. Entonces, ya me he tenido que adaptar a ese sistema, porque antes no era lo que yo manejaba, pero ya me he tenido que adaptar bastante bien y bueno, me dejan algo por hacer, no espero, o sea, no es que yo estoy eh, a ver, dígame punto por punto qué necesitan, ¿no? Sino que me entregan y me dicen, hágalo usted, ya yo lo ejecuto a mi manera, a mi gusto, a mi tiempo. Hay cosas que, por ejemplo, me dicen, oye, pero eso se demoraba como un mes para que lo ejecutaran. Yo en 2 semanas ya lo tenía hecho. Entonces, en eso soy muy disciplinada y quizás esa es la parte como impaciente que yo tengo, porque las cosas las quiero hacer ya. Por decirles algo dentro de 3 meses se va a ejecutar, pero yo lo necesito ya, tangible aquí, porque eso me da tranquilidad, me da paz. Entonces, gracias a Dios no soy como la mayor parte de las personas en un puesto bueno, la universidad no es un puesto de Estado, pero se convierte a veces las personas en algo como muy de confort, un área de confort donde, bueno, me están pagando y yo voy a la marcha, hoy hago un poquito, mañana otro y de repente toda la semana pues he hecho chismecito y me acuerdo la otra semana. No, yo no puedo eso, yo necesito terminar las cosas, si en 2 días lo puedo hacer, lo hago, ¿sí? Entonces eh, básicamente es eso. Eso es lo que me ha pasado a mí en la parte de trabajar en equipo y del entorno laboral que pues actualmente pues he tenido que adaptarme, que me ha costado. Yo nunca me había
demorado tanto en adaptarme en un lugar o en una situación. Y a veces me pongo a pensar, pero Ángela, tú estuviste 14 años en el municipio. Sí, pero yo me adapté así. Fue una cosa así increíble. Me adapté en 6 meses y ya yo estaba adaptada. Pero acá han pasado 4 años y todavía me cuestan algunas cosas. Interesante, profe. De hecho, le iba a preguntar cómo era su relación con otros miembros del equipo, con superiores, pero ya veo que tiene ambas experiencias de ser jefa, de estar encargada de un equipo, a ser siendo colaboradora, pues ya tiene ese contraste. Y mira que ahora que mencionas eso, hace, ¿qué? 2 años. Bueno, casi recién entré, como un año, año y medio después, a mí me dieron la oportunidad acá de ser asistente de mi jefe. O sea, ya había ¿cómo les digo? Un nivel jerárquico también fuerte. Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando ven que uno está muy al lado de una autoridad, te ven como tal, ¿sí? Y te ven con ese quisquilleo de que si hago algo mal, pues me pueden llamar la atención o me pueden amonestar. Pero creo que yo rompí bastante el parámetro porque yo escuchaba mucho a la gente. Yo hacía lo contrario que hacía mi jefe. Mi jefe no le gustaba escuchar en pasillos las cosas, entonces yo decía, bueno, pásese a la oficina y conversamos. Entonces se les daba el tiempo, y como a mí no me gusta escuchar, ¿verdad? Se le daba el tiempo a la gente de escucha. Entonces, eso lo aprendió mi jefe. Yo estuve en ese puesto creo que un año, sí, un año estuve allí, exactito un año, y ya rompí, o sea, pedí ya el dejar esa situación porque había mucho conflicto, y pues como había bastante roce en ese sentido, yo dije, no hay cambio aquí, así que yo mejor me retiro y vuelvo a ser eh, una mortal más dentro del departamento de psicología, y así fue lo que solicité. Pero eso me abrió mi campo. ¿Por qué razón? Porque aprendí un poco de la parte administrativa, cosa que yo nunca había visto. Yo siempre veía, era atención a la comunidad, nunca la parte administrativa. Pero acá sí pude lograr conocer un poco más la parte administrativa, los manejos, eh, las personas, porque nosotros podemos ver características así, muy a grosso modo de un individuo, pero ya cuando tú convives con ella y tienes una relación laboral más cercana, tú descubres realmente quiénes son. Entonces, todas esas cosas me ayudaron a mí, y hoy en día ya nadie me echa cuento. En 4 años, yo digo, a mí cualquiera no me viene a echar cuento, ni una lloradita, ya yo sé quién es quién, ¿sí? Entonces, parece mentira, pero no es lo mismo, o como les digo, los ámbitos no son iguales cuando tú atiendes personas de comunidad, personas con carencias emocionales, personas con que necesitan ayuda, a el ambiente laboral, donde tú ves fricciones entre compañeros, discrepancias de pensamientos, en fin, muchas cosas que pueden traer, pues, no la sana, ¿cómo le digo? La sana relación ambiental dentro del entorno laboral. Entonces, sí, no es fácil, pero se logra. Bueno, profesora Ángela, pues continuando con otra pregunta que tengo para usted, que es relacionada con lo anterior. ¿Puede darme algún ejemplo de un conflicto que haya tenido pues dentro del trabajo? De pronto no Sí. específicamente liderando, pero dentro pues de lo que es la vida laboral, algún conflicto pues que haya Liderizando, por ejemplo, un conflicto, liderizando se escucha feo, pero tratando de mediar un conflicto, podría ser que siendo asistente, tuve que tomar decisiones, por ejemplo, bastante complicadas. Cuando tú llegas a un entorno laboral y eres nueva en ese entorno y tomas decisiones, a veces es bastante no bien vistas. Por ejemplo, el cambio o el rotar puestos. La gente no acepta eso, y más cuando tienen mucho tiempo, muchos años de estar en un solo puesto de trabajo. Pero pasó en una situación donde la persona no estaba ejecutando bien su trabajo y ya habían muchas quejas. Entonces mi ideología fue, bueno, hay que hacer un cambio. Se hizo el cambio
Pero detrás de ese cambio hubo como un tsunami, ¿no? No nada más la persona a la cual fue cambiada, sino todos sus amigos, porque sucede que en estos entornos laborales, independientemente que sean autónomos, es parte del Estado, ¿no? Entonces, una gama de gente que se vuelve como si fueran cadenas. Y esto fue un tsunami, o sea, muchas personas se volcaron en contra de ese cambio, que fue muy repentino, que había que como llevarlo a una votación, que, bueno, en fin, muchas cosas. Y realmente cuando se hizo el cambio, hubo mejoría en el ámbito de ese espacio o de esa área laboral. Entonces, a veces, cuando no tienes control, muchas veces uno llega a dejar que la influencia de esa gente pueda llegar a que tú cambies o recules, por decir así una palabra un poquito bastante popular, eches hacia atrás una decisión que tú ya hayas estudiado o hayas observado que pueda ser el mejor cambio dentro de un espacio laboral. Así que como no se reculó, no se echó hacia atrás, pues por muchos meses hubo como esa fricción entre esa masa de gente que no quería laborar, que no quería ejecutar lo mejor posible, pero de donde fue sacada esa pieza, pues todo empezó a fluir lo mejor posible. Entonces, cuando esta gente vio que eso empezó a mejorar, se dieron cuenta pues que nadie iba a echar hacia atrás, que se había hecho un cambio propio, adecuado. Ahí nadie se votó a nadie, gracias a Dios no hubo necesidad de votar, pero sí de mover. Entonces la gente tiene mucho miedo al cambio, mucho miedo a esa rotación de puestos, y que al contrario lo que va a traer es algo favorable tanto para el entorno laboral como para ese individuo. Así que en ese espacio pues sí he tenido esa oportunidad. Y también otro ejemplo vivencial, bueno, lo que les mencioné ahorita, quizás cuando uno entra a un espacio por primera vez y no eres conocida, nadie sabe quién eres, la gente empieza a indagar, empieza a sacar conclusiones pues todas extrañas, y empieza a tener a veces los colegas o las personas, cuando digo colegas pues puede ser en cualquier profesión, como ese miedo o esa rivalidad al miedo profesional, ¿no? Al celo profesional. Y eso lo sentí yo calculo que en el primer año fue lo que sentí, porque yo recuerdo que a mí me dieron un espacio chiquitito y yo con esta persona que era quien me estaba guiando supuestamente, pues muy pocas cosas, muy pocas palabras interactuábamos, y yo estaba así como solita allí, a la expensa de que me mandaran a hacer algo, hasta que ya, pues ya a los meses yo me quité como quien dice las vendas y dije, no, yo voy a empezar a preguntar, a conocer, y así fue. Entonces ya cuando esta persona vio que uno se fue soltando y buscando por otras áreas, entonces ya como que despertó y me empezó entonces a dar como la inducción, la guía ya después de varios meses, pero sí sentí quizás un celo profesional. A veces estas cosas ocurren, no sé si en algún momento tenían una pregunta que tenga que ver con ello, pero estas cosas a veces ocurren por el grado de experiencia que uno puede tener. Cuando tú eres mucho más, qué feo se escucha, pero cuando tú eres mucho más vieja en el ámbito profesional, por ejemplo en mi caso, y esta persona es bastante joven, a veces las personas piensan que no, es que esta persona tiene demasiado conocimiento, mucha experiencia y viene entonces a dañarme el campo. Y realmente no es así, porque yo sé que yo todo no lo sé. Y quizás estas personas que son mucho más jóvenes que yo y que en un ámbito que es amplio, la psicología, yo también puedo aprender de ella, ¿sí? Entonces, yo tengo muchas anécdotas y entre una de esas es una gran colega, una gran maestra, porque así lo puedo llamar, es la licenciada Olga Rodríguez. Ella es psicóloga. Yo ahorita no sé dónde esté, pero sé que la última vez estaba en un centro de salud trabajando. Ella me acompañó en los primeros años en el municipio y yo les puedo decir por qué es mi gran maestra, porque ella me enseñó a mí lo que no nos enseñan en la universidad, y es
la parte práctica, el rapport, el entendimiento con el individuo, eso no te lo enseñan, no te lo enseñan en la universidad, no está en un libro. Y esta persona se tomó la delicadeza de decirme, mira, Ángela, esto es así, así, cuando llega un individuo así, tú tienes que actuar así. O sea, eso nadie lo hace. Entonces, yo de ella aprendí que no podemos ser egoístas, que nosotros tenemos que tener nuestra vocación, pero también tenemos que ser amplios y poder ser un ejemplo a seguir, gente que nos vea y que vea y diga, bueno, yo quiero ser como ella o ser mejor que ella o esta persona me reflejó esto y yo aprendí de ella. Y de ella aprendí ello y eso, y a mí me encanta siempre recordarlo y siempre donde yo vaya, yo siempre la recuerdo y digo, es mi maestra, porque me enseñó algo que nadie lo había hecho y que quizás eso no lo hacen de gratis, ¿eh? Ninguna persona se siente y te dice a ti, Ángela, por aquí no es. Al contrario, dale, estrellate, que eso es tu experiencia, no dale. Pero ella siempre estuvo ahí como custodia. Entonces, son personas que en la vida se te van apareciendo que uno no debe olvidar, porque uno debe también entender que el ser humano no es el tener carne y hueso y tener corazón, sino el también ser humilde y comprender que tú todo no lo sabes, que tú, aunque tú tengas los años de experiencia, los doctorados que tú tengas, tú tienes que ser humilde y también aprender de los demás. Así los demás tengan menos capacidad en, ¿cómo les digo?, en experiencia o menos títulos, eso no indica que tú no puedas aprender. Tú aprendes de todo y de todo el mundo, ¿eh? Así que eso para tu pregunta. Quisiera que nos dijera alguna meta personal que considere relevante para su carrera. Relevante para mi carrera, por supuesto. Yo quisiera estudiar, pero es bastante costosito, algún doctorado. Eso lo tengo planeado. Todavía no tiene fecha de cumpleaños, pero en eso estamos trabajando. Yo quiero llegar a un doctorado. Quisiera quizás no quedarme solamente en la Universidad de Panamá trabajando, a pesar de que para mí es un logro grande porque yo decía, yo necesito un trabajo. Ya cuando uno tiene hijos, uno tiene que pensar en eso. Quiero un trabajo que sea estable. Y el municipio, pues no es estable, eso es por gobierno, ¿no? Entonces, bueno, me salió de la Universidad de Panamá, pero no es que yo sea ambiciosa, no, pero sí tenemos siempre que tratar de crecer y crecer. Yo sí quisiera llegar a trabajar. Miren lo que ahorita pues les voy a compartir. Trabajar en una empresa privada en el área que me corresponde, ¿sí? Psicología organizacional e industrial. No es que en la universidad no lo esté aplicando, sí lo aplico, pero no tan directamente, ¿sí? Yo ahorita estoy viendo los estudiantes y cuando X o Y casito de administrativos me llegue, pues los atiendo, pero no como tal. Entonces, sí es como una meta a no tan largo plazo, además del doctorado que sí quisiera, pues, tener. Bueno, de hecho le iba a preguntar cómo se ve usted en los próximos, en un mediano plazo, digamos 5 o 10 años. Entiendo entonces que quiere adquirir el doctorado y bueno, pues hacer un cambio en lo que es su lugar de labores, pues. Además Sí. de esto, en el área personal, ¿alguna otra meta? De repente algo que involucre a la familia, algo que involucre un viaje. ¿Qué otras cositas de repente está planeando para el futuro? Sí, a mí me encantaría viajar con mis hijas. Eso es otro de los planes que tengo, no muy lejanos, viajar con mis hijas, con las dos. eh, no sé, a Francia, Europa, algún lugar de estos que a ellas les encanta siempre y que mamá mira. Pero sí, para todo eso, pues, ¿cómo hay que lograrlo? Pues soy bastante planificadora y bueno, hay que organizarse, ¿no? Pero sí, hay cosas que todavía tenemos que cumplir a corto plazo y bueno, mantenerlo como bastante firme para entonces irnos a esas planificaciones que tenemos a futuro no muy lejano. Pero sí, tengo todo eso visto. eh,
dice que el que no sueña no logra las cosas y realmente hay que soñar, soñar en grande y planificar y ser organizado y realizar los sueños, porque si uno no sueña, no estamos en nada, no estamos en nada. Hay que idealizar las cosas. Bueno, profesora Ángela, pues para concluir con esta entrevista, quisiera agregar que pues usted nos ha dado pues información bastante interesante relacionada pues con el campo laboral, ¿no? Sobre todo es admirable todas las especializaciones que tiene y en base a esto tengo una pregunta. ¿Cuál considera usted que es el mejor consejo profesional que ha recibido? ¿Y cuál le podría dar a usted a alguien que quiere pues seguir de pronto el camino de la psicología, independientemente pues de la especialización que quisiera más adelante? Ok, bueno, uno de los consejos que no se me olvida nunca es que a veces hay personas que nos dicen, ay, pero es que esa profesión está sobresaturada, esa profesión no tiene campo. Me imagino que ustedes han escuchado eso. Y realmente no es la profesión, somos nosotros. O sea, es la marca que tú le dejas a las cosas, el giro que tú le des, tu firma, es lo que va a ser realmente si tiene o no tiene campo. Porque yo cuando estaba ya saliendo de la carrera, llegaron esas voces y decían, ay, pero es que eso no tiene, aquí no hay muy auge, hay que irse lejos, no sé qué cosa. Y realmente no, realmente tú puedes construir tu propio castillo, tu propio espacio y también la forma, porque quizás mi manera de atención no es la misma que otra psicóloga o que otro individuo, ¿sí? Entonces cada uno tiene una marca diferente y ustedes pueden ser 100 en el grupo, por decir algo, pero cada una tendrá una marca diferente y hay tanta población y tantas personas que van a buscar las diferentes marcas, ¿sí? Entonces, es como tú te vendas, es como tú dejas a conocer tu profesionalismo, es como tú impartas tu vocación, porque realmente tú no eres tú si estudias algo y no tienes vocación, ¿sí? Tú no puedes ser un individuo con una profesión si no hay vocación, si, si no te sientes como pez en el agua, si estudiaste algo y estás frustrado. O sea, ese no eres tú. Entonces, realmente estudia lo que te gusta, imparte tu aprendizaje, no con el mismo librito que los demás, ¿sí? Sé tú misma y que nada ni nadie te detenga, ¿sí? Porque realmente hay situaciones y personas que se te presentan en el camino y que se convierten en esa piedrita. Entonces, uno tiene que aprender de uno mismo y sentirse seguro de uno mismo, ¿sí? Yo les digo algo y el consejo mío es que nadie les detenga, nadie, nada ni nadie, ¿sí? Porque ustedes son grandes personas con grandes mentes maravillosas, mentes magníficas, que están aprendiendo, pero que se están formando. Y en esa formación van a aprender muchas cosas, van a descubrir muchas otras. Y no quiere decir que porque ustedes están estudiando esta licenciatura se van a quedar con la licenciatura. Ustedes van a ampliar sus conocimientos, van a ampliar la gama de profesionalismo que ustedes tienen, pero no se detengan por nada ni por nadie, ¿sí? Aunque las cosas parecieran tornarse bastante oscuras, que eso no los detenga, ¿sí? Entonces, la perseverancia, como al principio se los mencioné, es uno de los puntos, uno de los aspectos que no debemos dejar que muera, ¿sí? Porque si no, no somos nadie. Si nos dejamos llevar por por la opinión o por el pensar de los demás, nuestra propia opinión y de nuestra propia ideología se va debilitando.
¿sí? Creer en nosotros, ese es el primer paso, creer en nosotros. Y a veces tenemos ideologías un poco locas y decimos, pues que este es demasiado descabellado, pero realmente no. Realmente son metas y sueños que tenemos que pueden ser muy magnos, pero podemos lograr, aunque sea la mitad de lo que hemos soñado. Entonces, hay que pensar en grande, muchachas y muchachos. Hay que pensar en grande y lograr cada meta que nos propongamos. Claro. Bueno, profesora, le agradecemos inmensamente pues su tiempo, esos consejos. Estamos seguros que todo eso que escuchamos hoy va a resonar bastante en los oídos de aquellos que quieren seguir ese camino. Y bueno, sin más le agradecemos y también le deseamos mucho éxito en esas metas que quiere cumplir. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a Muchas usted gracias, profe. Ok.